Yo soy Iván, guerrero de luz. Vengo de una gran familia de ojos blancos que antes de que naciera estaba en guerra con dos grandes familias de ojos negros. Gracias a la meditación he podido llegar hasta el cuarto o quinto escalón del infierno y he podido llegar al cielo con los grandes arcángeles. Esta anécdota se dio cuando yo estaba viviendo como por allá en otra ciudad. Y esta ciudad le queda como el mar muy, muy cerquita, muy pegadito en ese tiempo. Eh, Después de como de varias semanas, entonces yo me empecé como a mover más por esta ciudad que no conocía casi. Y yo siempre veía que cuando me iban a llevar de un punto a otro, entonces las personas como los que ya habían como mucho tiempo en esta ciudad siempre me llevaban por el mismo lugar. Y yo una vez les pregunté que porque ninguna persona hacía, digamos, había como dos caminos y uno era todo largo que había que rodear toda la isla y el otro era como por la mitad, pero ese era como por el medio del bosque. Entonces en el momento yo le pregunté al señor que por qué no cogía el otro camino y él me dijo que él prefería irse como que él durara más a irse por ese camino, que por ese camino no se iba ninguna persona. Que porque hace como meses estaba apareciendo como el espíritu de una mujer, como vestida como si tuviera un traje de matrimonio. Y que cuando la gente pasaba por ahí, entonces ahí mismo se les apagaba como el carro y las personas empezaban como a sentir como un frío en la espalda. Y de un momento a otro aparecía esta mujer vestida de novia y llegaba y los asustaba. Entonces que a ninguno de esa ciudad le gustaba ir por ese camino. Que ellos preferían cobrar lo mismo pero irse por el camino más largo. Y así pasaron varias semanas, hasta que una semana me dieron como, digamos, como unos días libres. Y en ese momento entonces yo me di a la tarea como de ir a investigar qué es lo que estaba pasando en ese bosque. Cuando llegué como a cierta parte del bosque, entonces el que me estaba llevando en el momento dijo que no, que él no se metía, que él solo llegaba hasta ahí, que él no pasaba desde ese lado. Que si yo quería pasar por ahí, entonces me tocaba irme caminando. Y en ese momento entonces yo me bajé del carro en el que me había ido y me fui caminando por este bosque. Cuando después como de varios tiempos, entonces yo empecé a mirar que no veía nada. Y yo como todo decepcionante, llegué y me senté como en una piedra. Y cuando me senté en esa piedra, empecé a sentir como unos susurros que alguien me llamaba. Y empecé a sentir como un frío muy, muy fuerte en la espalda que me congelaban todos los huesos. Cuando yo miré para atrás y estaba esta mujer como vestida como de traje de novia, que me estaba mirando con unos ojos todos tristes y me llamaba como con la mano para que yo la siguiera. Y en ese momento entonces yo empecé como a seguir a este espíritu y aparecía en un lado y volvía desaparecida y aparecía para en otro lado. Y yo seguí así por un buen rato. Cuando ya vi que estaba acercando como a un acantilado y ella me mostraba que mirara abajo, me hacía con la mano que mirara hacia la parte de abajo. Y en ese momento este espíritu de esta mujer llegó y desapareció. Y yo empecé a mirar hacia abajo, pero no veía nada porque ya se estaba como oscureciendo en ese momento. Entonces en el momento lo que yo hice fue como más bien como llamar a la policía y decirle lo que había pasado. Y después de un rato entonces apareció digamos la policía y empezaban como a alumbrar con una linterna que ellos tenían todas grandes. Y cuando empezaron a alumbrar ahí se veía como algo rojo que brillaba en el fondo. Y entonces en el momento estos policías llegaron y llamaron a los de rescate, que para que bajaran por esas montañas. Y después de un rato llegaron estas personas y se pusieron todo ese equipo y empezaron como a bajar por la montaña, a ver qué es lo que había ahí abajo. Cuando de un momento a otro entonces sonó como el radio que ellos tenían y decía que habían encontrado a una mujer muerta con un vestido de novia. Y empezaron a subirlo poco a poco. Ya cuando lo subieron, entonces yo me di cuenta que era la misma persona, que era como el espíritu que me estaba llamando. Y así pasaron varias horas hasta que lo llevaron, digamos, al lugar donde lo identifica. Y cuando se dieron cuenta era que esa persona la estaban buscando hace como varios meses, que se había perdido. Y lo último que había sabido era que salió en un carro
y que iba vestida de novia, pero que nadie más supo de ella hace mucho tiempo. Si te gusta esta historia o quieres oír alguna otra, por favor deja tu comentario.